Bienvenidas a Mujeres Haciendo Cosas, un espacio para conversar sobre cómo las mujeres construimos nuestra vida personal y profesional, el poder que ejercemos o nos cuesta ejercer y las decisiones que tomamos a lo largo de este camino. En esta primera temporada hablamos de tecnología, pero sobre todo hablamos con las mujeres que la hacen posible. Yo soy Adela y este es un espacio para escuchar, aprender y reconocernos. Hoy inauguramos Mujeres Haciendo Cosas con una invitada muy especial para mí, Susana Ramallo. Ella es argentina, especialista en innovación educativa, robótica, programación e inteligencia artificial y docente. Pero más allá de los títulos, Susana es mi suegra, mi amiga y una mujer que ha vivido varias etapas de la tecnología. Hoy vamos a hablar de su historia, de cómo fue ser mujer en tecnología cuando casi no había referentes y de qué significa abrir camino para las que vienen detrás. Susana, bienvenidas a Mujeres Haciendo Cosas. ¿Cómo estás? Hola, Adela, muy bien y muy contenta de ser la invitada número uno y la inauguración de Mujeres Haciendo Cosas. Es un honor para mí que estés aquí. Y bueno, vamos a hablar de un poquito de ti y hacer recuento de tus antecedentes. Susana, antes que nada, y pues para situarnos en el tiempo, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la tecnología? ¿Qué estudiaste y en qué año empezaron tus estudios? Bueno, cuando terminé la secundaria, eh, no sabía qué carrera seguir en la universidad. Lo único que tenía claro era que sí que quería seguir mis estudios. Y lo que sí me gustaba muchísimo las matemáticas. A diferencia de la mayoría de mis compañeras, que, a ninguna le gustaban matemáticas, entonces, yo me sentía un poco rara. Eh, y empecé a buscar y a indagar. En esa época no teníamos las redes sociales como para ni Google ni nada para buscar, pero sí lo que tenía era, una guía del estudiante en donde estaban todas las carreras. Y bueno, busqué en la Facultad de Ciencias Exactas y ahí encontré esta carrera que se llama computación científica. El título es computadora científica. Y bueno, la verdad que no sabía demasiado bien de qué se trataba, pero me gustó. Y bueno, di el examen de ingreso en la facultad y me fue bien, lo aprobé. Y en el año 1973 comencé los estudios. Wow, En hace ya un realidad, ratito. hace mucho, sí. No sabía sinceramente a qué me estaba enfrentando. Y cuando empecé a cursar, ahí me di cuenta que sí, que me gustaba. ¿Y cómo fue el estudio, la escuela, tus compañeras? ¿Tenían más compañeras? ¿Había más hombres que mujeres? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, en ese momento había muchas más mujeres que hombres cursando esta carrera. Eh, no sé bien cuál era el motivo en ese momento, pero después con el correr de los años estuve viendo que cambió completamente. Es al revés. Ahora hay más hombres que mujeres y al contrario, se están haciendo campañas como para mostrar que las niñas tienen tantas aptitudes para seguir una carrera tecnológica como los hombres, los varones. Así que eh, la verdad que yo la pasé muy bien porque tenía muchas compañeras y bueno, después se fue cambiando y no sé bien en qué momento, eh, pero yo me sentía muy bien, estudiando ahí. Es una facultad que es muy, muy linda. Qué lindo. ¿Y qué materias llevabas? ¿Tú tenías computadora en tu casa? ¿Les daban una computadora a cada estudiante? ¿O cómo era estudiar, esa carrera? No, no nos daban una computadora a cada estudiante porque en ese momento las computadoras eran enormes, solamente las grandes empresas las tenían o la universidad en donde yo estaba trabajando. Eh, Había una computadora,
que ocupaba toda una habitación, así eran, y no existían las computadoras chiquitas. La computadora esa tiene nombre, ahora está en un museo, y se llama Clementina. Entonces Ah, qué lindo. todos ya estábamos, nos habíamos hecho amigos de Clementina. No podíamos ingresarle datos nosotros a Clementina con un teclado como hacemos ahora. Lo que se usaban eran unas tarjetas perforadas que la computadora leía los agujeritos y con eso sabía que era lo que estábamos pidiendo. Entonces lo que teníamos que hacer es tipo como ir a jugar al tenis en algún club, en donde uno tiene que ir y reservar el día, la hora. Bueno, algo muy parecido hacíamos, teníamos que sacar turno para poder ir a entregar nuestro trabajo. Y lo otro que nos pasaba era que no podíamos ver el resultado en el momento, como hacemos ahora, que tipeamos y Ujú, enseguida vemos si hay un error o no. Teníamos que esperar hasta que se procese, a veces tardaban una semana, muchos días, y a lo mejor era un error muy chiquitito que había que corregir, pero bueno, se nos iba el tiempo de esa manera. Era lo que había en ese claro, momento. sí. Tengo una pregunta, ¿tenías maestras o todos eran profesores? Eran más profesores que profesoras. Sí, contrario a lo que éramos el alumnado. Había muy pocas mujeres como profesoras. Okey. Y bueno, cuando saliste de la carrera, ¿cómo fue que conseguiste tu primer empleo? En ese momento, ahora sí que, ¿cuáles eran las oportunidades que tenías como computadora científica? Bueno, éramos muy pocos los que estudiábamos esta carrera y las empresas estaban todas deseosas de ir contratando personal. Así que se unían lo que yo me anoté en una parte en donde todas las empresas habían formado una organización justamente para poder conseguir personal. Entonces, en ese lugar nos daban cursos específicos de las determinadas marcas de las computadoras. IBM era la más conocida, pero había otras. Y yo fui a una de las otras que funcionaba muy bien, pero no era muy conocida. Entonces, como parte de que se conozca y que las empresas las empiecen a usar, era que nos daban los cursos como para después poder ingresar en alguna de las empresas socias de esa organización. Y así fue. Hice el curso, di el examen y lo aprobé. Y entonces al poco tiempo ya me llamaron de una compañía de seguros y un banco. Muy importante acá en Argentina. Era el banco ese. Okey. ¿Y cómo era trabajar en ese banco? ¿Tenías otras compañeras? ¿Con quién te relacionabas? No sé, ¿con las cajeras, con los gerentes, con el área técnica solamente? Con el área técnica solamente, sí. Teníamos un gran salón en donde estaban todos los escritorios y éramos más mujeres que hombres. Y en la oficina de al lado teníamos la computadora, que era en una habitación así gigante, y al lado de donde estaba la computadora había una sala de las máquinas de las tarjetas perforadas. Nosotros todo lo que escribíamos en código, ¿no? En lenguaje de computación, se lo pasábamos a se llamaban perfoverificadoras. Eran personas que estaban frente a una máquina bastante importante y pasaban y tipeaban todo lo que nosotros le mandábamos. Pero para evitar errores, lo que se hacía era que una vez que las perforaban, pasaba a una etapa de verificación para ver si lo que quedó en la tarjeta era acorde con lo que se había escrito. Ahí tardábamos mucho menos que que en la facultad, ¿no? Teníamos el resultado mucho más rápido porque a la empresa le importaba que
que podamos, ir generando código mucho más rápido. Claro. Wow, suena muy complicado. Sí. Sí, 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 la verdad que suena muy, muy complicado y me trato de imaginar todo eso, este, pero no lo logro. Sinceramente, yo espero que las personas que estén más relacionadas con la tecnología o que hayan visto alguna película de estas, viejitas, no sé, sobre todo como los de la NASA, yo siento Sí, que ahí cuando hablan de estas cosas, eso es lo que yo me imagino. Que están estas, chicas trabajando y llevan, los papeles a un gran salón, ¿no? Y sí. nadie sabe qué pasa ahí, pero es súper, súper interesante. Bueno, en algún punto de tu historia, este, decides dejar Buenos Aires y dejar el trabajo corporativo al que te habías estado dedicando estos años y irse a las afueras de la ciudad. ¿Cómo fue ese paso? ¿Por qué lo decidieron? ¿Por qué lo decidiste? Cuéntanos un poquito sobre eso. El motivo principal era que, nos teníamos que ir para poder trabajar en las corporativas, teníamos que irnos de nuestra casa a la mañana muy temprano y volvíamos a la tarde, casi noche. No teníamos oportunidad de pasar tiempo con nuestros hijos. En Por ese eso tiempo tenías ya estabas casada y tenías 2 niños pequeños. exacto. Ah, okey. Entonces, todos los años previos al nacimiento de ellos, trabajé en las corporativas y muy a gusto, me gustaba mucho el trabajo que estaba haciendo. Pero después, a medida que ellos fueron creciendo, me di cuenta que no teníamos una muy buena calidad de vida. Entonces decidimos, dejar de trabajar en las corporativas, mudarnos hacia el conurbano se llama acá, que es las afueras de Buenos Aires, y ahí empezamos a pasar más tiempo con ellos, pero antes ganábamos unos sueldos muy importantes y ahora teníamos que empezar de cero. Pero preferimos dar más importancia al tiempo que pasábamos con nuestros hijos que al dinero que podíamos ganar. Claro. ¿Y cómo fue esta transición? Entiendo, pues, estabas en un corporativo y empezaron un emprendimiento, este, más o menos, ¿qué hacía? Digo, por arriba, porque sé que son muchos años los que fue esta transición, pero un poquito, ¿cómo era esta vida de emprendedores? Bueno, el momento en que lo decidimos hacer, ya en ese momento empezaron a aparecer las computadoras de escritorio. Entonces ya podíamos tener una computadora en nuestra casa. Eh, Ahí lo que teníamos que hacer era para usar las computadoras y que nos rindan dinero, teníamos que empezar a conseguir clientes. Se nos hizo un poco difícil porque fue un cambio muy grande. Tuvimos que aprender a usar estas nuevas computadoras que eran distintas a las que veníamos usando hasta ahora. Y además, pasar a ser comerciantes, además de científicos y de trabajar en tecnología. Así que bueno, fuimos aprendiéndolo en el camino, pero Claro. poco a poco conseguimos clientes y bueno, empezamos a crecer por ese lado. ¿Y cómo decides moverte hacia la educación? ¿Qué te llevó a enseñar robótica, programación, inteligencia artificial, que es lo que estás haciendo ahora? Bueno, después de muchos años de trabajar, como una pequeña y mediana empresa y tener clientes, eh, en un momento, los clientes empezaron a ir, achicándose o desapareciendo. Acá en Argentina tenemos, muchos vaivenes en cuanto a la economía, entonces hay momentos en los que la economía es muy buena, otros no tanto. Entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y ahí, conversando con un matrimonio amigo,
nos enteramos de la existencia de la robótica y la enseñanza de programación a niños, cosa que no teníamos ni idea. Y aparte, a mí al principio no me gustaba decir que o dar clases, ¿no? Claro. Pero bueno, empecé a investigar, a averiguar un poco mejor de qué se trataba y finalmente me encantó. Encontré en mí misma una beta que no conocía. ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar con niños, con niñas? ¿Cuál es la diferencia? Debe ser abismal entre trabajar con, ya sea en un corporativo, ya sea con clientes propios, a empezar a trabajar con niños, enseñándoles además. Sí, bueno, por un lado me encantan los niños, y los niños que tomamos nosotros como alumnos son niños que ya tienen que saber leer y escribir, así que a partir de los 8 años más o menos, y es una edad que me encanta en los niños. Cambiamos el hecho de tratar con clientes a tratar con ellos y las caritas de cuando logran algo, los abrazos, todo eso me desarma, la verdad. Sí, entiendo que además de trabajar con los niños, como personalmente también eres docente en una escuela de Uruguay y trabajas de manera remota. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Se complementa con este otro de la enseñanza de robótica? Sí, se complementa porque en esos 2 aspectos voy aprendiendo cosas que puedo ir aplicando o sea, lo que voy aprendiendo con las clases que doy a Uruguay, las puedo aplicar en mis clases personales presenciales y viceversa. Eh, lo que, se hace es a través de una fundación que hay acá en Argentina, llegaron a un convenio con Uruguay y damos lo que se llama pensamiento computacional. Entonces, todos los años me asignan una X cantidad de grupos, y tengo durante todo ese año, por ejemplo, todos los jueves tengo el mismo grupo a tal hora. En Uruguay lo que se hace es que son todas escuelas públicas. Eh, Todas las escuelas tienen una sala de videoconferencia en donde tienen un equipo con una pantalla y los niños se sientan cada uno en su pupitre llevando sus computadoras. Entonces, en la pantalla esa me ven a mí, me escuchan y yo los voy escuchando a ellos. Así que la verdad que es hermoso eso también. Muy lindo. Claro. Y, por ejemplo, entiendo lo de la robótica, como que me queda más claro, porque he visto los Legos y todo esto que anuncian más. Pero, ¿cómo les enseñas a los niños inteligencia artificial? Sí, eh, hay muchas aplicaciones, la mayoría son gratuitas que se pueden utilizar de uso libre, y que les dan acceso a los niños a ir aprendiendo cómo se maneja la máquina. Lo que le enseñamos es que una máquina es algo que no sabe absolutamente nada y nos necesita a los humanos porque nosotros somos los que sabemos cómo indicarle a la máquina qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eso sería la programación. Mediante la programación, la máquina sabe qué es lo que nosotros le pedimos. Y en cuanto a la parte de inteligencia artificial, eh, hay que entrenarla, se llama así, entre comillas, entrenarla a la máquina con una serie de datos y la máquina aprende. Entonces, mediante ejemplos le mostramos cómo hace para aprender o para cometer errores, porque también se cometen muchos errores en la inteligencia artificial, entonces ellos también tienen que aprender eso, para no confiar plenamente que lo que le diga la inteligencia artificial es válido. No, porque se puede equivocar. Entonces, básicamente les enseñamos eso para que puedan utilizar su pensamiento crítico a los resultados que obtienen y ahí, como humanos, corregir lo que se deba corregir. Claro. Y con los papás,
¿cómo lo hacen? Porque, bueno, al final de cuentas, los usuarios son los niños, pero los clientes son los papás. ¿Ellos también se interesan? Sí, bueno, la mayoría de los papás no saben bien a dónde los traen, pero los niños sí. Entonces, los ven a los niños tan entusiasmados que aunque no sepan, bueno, igual vienen. Y a partir de que vienen por primera vez, ahí también conversamos nosotros con los papás para explicarles qué es lo que hacemos. Y ellos nos ven a los niños cómo salen de la clase contentos. Más de una vez llega el horario de terminar la clase y no se quieren ir porque están, no, espera, porque se me ocurrió una idea, porque los ves Qué a los lindo. papás paraditos esperando a que los niños terminen con su idea. Son muy Claro, lindos. sí, qué lindo. Muy bien, pues aquí podríamos estar horas platicando sobre la enseñanza a los niños, la robótica, porque bueno, ahí cerramos el ciclo un poco de tú cuando eras, joven, adolescente y te interesaste en aprender computación, hacer una computadora científica y ahora estás enseñando a estos niños. Entonces, se me hace muy, muy bonito y, pues, está precioso todo lo que nos estás compartiendo. Pero bueno, ya para ir cerrando un poco el podcast, mirando, tu historia, ¿cuáles fueron una, 2 decisiones clave que tú creas que tomaste a lo largo de este camino profesional que te llevaron a donde estás ahora? Los 2 puntos más importantes son, uno, cuando, dejamos las, empresas corporativas y comenzamos con otra categoría de computadoras que se manejaban de una manera muy distinta, pero aprendimos a hacerlo y después, tuvimos mucho éxito. Y el otro punto fue cuando decidí ser docente, eh, que bueno, Claro, no, la verdad que nunca lo hubiera soñado, pero se dio y, me encantó. claro. Cuando ves a las mujeres jóvenes en tecnología, lo hablábamos un poquito al principio, ¿qué diferencias ves? ¿Qué ha cambiado? Bueno, eh, lo que veo como que está igual que en mi época es, este, la perseverancia que tienen la parte, digamos, humana de las niñas o de las jóvenes, que eso está intacto. Digamos, la pasión por lo que hacen, ¿no? Entonces, lo que, les diría es eso, que hagan lo que la pasión les lleve a hacer, pero que no tengan miedo, porque pueden, si no saben si les gusta o no les gusta, pueden probar y no pasa nada si es que de repente encuentran a que no les gusta y deciden hacer otro camino. Pero súper importante es probar y perderle el miedo. Claro, que no tengan miedo a entrar en este mundo de la tecnología, ¿no? Que no sea un no puedo. Exacto. Sí, sino que prueben y que vayan por el lado que les dice su corazón, ¿no? Lo que les gusta hacer, la pasión. Claro, más allá de que ahora está de moda y que en todos lados sale, deberías de dedicarte a la tecnología o aprender a programar o aprender inteligencia artificial, que lo que decidan estudiar o ejercer sea lo que a ellas les entusiasma y que no se detengan por el miedo, ¿no? Sí, tal cual. Muy bien, pues Susana, muchísimas gracias por compartir tu historia y tu camino con nosotras. Por favor, compártenos tus redes sociales de ahora sí que este es el momento en que nos cuentas dónde te podemos encontrar. Bueno, el emprendimiento de, clases, se llama Lab 4 Robot Educación en Facebook. Y, en Instagram es @lab4robot.educación. Bien, muchísimas gracias, Susana, por compartirnos
Y este fue el primer episodio de Mujeres Haciendo Cosas, un podcast donde hablamos de cómo las mujeres construimos nuestra vida profesional, el poder que ejercemos y las decisiones que tomamos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.